Bueno, acá estamos en el vivo. Vamos a esperar que se conecte por lo menos algunas personas que dijeron que sí. Vamos a arrancar. En primer lugar, para tirar a interactuar, de que digamos que pensemos o que alguno se anime a decir qué es el derecho procesal penal, ¿no? Pero como estamos haciendo poco, vos, Franco, lo quieras acotar, lo podés ir brindando. Y tiene que ver con ese conjunto de normas, ¿sí? Mandatos, que van a encapsular todo el juicio penal, esa centralidad que se exige del juicio penal, que va a ser como el eje, y de ahí va a estar ese conjunto de normas, que algunas van a estar siempre con la mira del derecho, de las garantías, de un sistema de garantías, para contener a lo que es sí, lo que es la violencia estatal y toda esa parte. Pero vamos a verlo como ese conjunto de normas que abarca, ¿no? Ese conjunto de normas que van a establecer el funcionamiento del juicio. Cuando hablamos de juicio, no voy a limitarlo solamente a lo que es el debate oral o lo que es la parte del juicio propiamente dicho, sino que tiene que ver desde la preparación también del juicio, que es parte del debido proceso, ¿no? Esa parte del IPP, esa parte para ver si hay caso o no hay caso, y ya desde ahí las normas ya empiezan a girar, ese funcionamiento de lo que va a ser ese conjunto de mandatos y prohibiciones, cuestiones que van a haber. Una de las contenciones que va a haber en el proceso penal, vamos a hablar de las prohibiciones, ¿sí? Esas prohibiciones que digamos que son de carácter absoluto, que tienen que ver con por ejemplo, vamos a hablar de lo que es no obligar a declarar a una persona en contra de su voluntad y demás cuestiones que tienen que ver con esas prohibiciones que van a girar en todo artículo 18 de la Constitución Nacional y todo lo que tiene que ver con el debido proceso. Después vamos a ver aquellas que son en esos mandatos, esos mandatos que va a tener las partes del proceso, que puede ser el juez, que va a ser el fiscal y el defensor. Más que nada, en esta parte vamos a ver lo que la imparcialidad del juez, no vamos a desarrollar cada tema ni a entrar, sino que tiene que ver esos mandatos que van a que el Código Procesal muchas veces, y vamos a después ver las fuentes, van a decir que el fiscal, por ejemplo, tiene que actuar con criterio de objetividad. Entonces, cuando el litigante está viendo de la otra parte que no se está actuando con ese criterio de objetividad, es el encargado también de hacerlo notar y exigirlo que así sea. Ese criterio de objetividad, obviamente, que no va a tener que ver con digamos, la objetividad, tiene que ver con seguir una línea que, si bien el fiscal va a acusar y va a tratar su función en representación del pueblo, va a ser juntar elementos para poder probar su culpabilidad y decir que le corresponde una pena a una persona, no puede escaparse ese criterio de objetividad, que no tiene que estar con la mira puesta en sí o sí tengo que acusar o tengo que penar o tengo que castigar o conseguir ese evento para un castigo. Si no los encuentro, si por más que el fiscal hasta vea la posibilidad de que el hecho pudo haber existido, pero no tengo los criterios suficientes para poder utilizarlos, tengo que absolver. Y por ejemplo, también, si como fiscal, como acusador, veo que hay una posibilidad de una salida alternativa al proceso penal y demás cuestiones, no las debe ocultar y no las debe tampoco, si le cae mal a la persona o al imputado, ocultarlas porque bajo su criterio eso sería caer una ilegalidad. Entonces, esos son los mandatos que van a tener las partes de partes secundarias que van a limitarse el proceso penal. Pero, por ejemplo, uno no está obligado, por ejemplo, dentro de esas obligaciones que va a haber, no está obligado a apelar todo lo que está. Si bien la escuela vieja siempre decía que hay todo hay que apelar, todo hay que oponerse, hay cuestiones que quizás pierde practicidad oponerse a un recurso si voy a entorpecer otro beneficio que puedo ya pedir después. Entonces, no estoy obligado a apelar todo, pero sí estamos obligados a las partes a fundamentar y hacerlo bajo ciertas formas que nos va a dar el Código Procesal Penal, para que eso pueda ser admitido como parte. Después hay jurisprudencias y fallos y cuestiones que también nos van a decir de que tampoco vamos a poder no darle un beneficio a un imputado o una libertad porque está mal hecho un escrito o la forma, todo lo que dice Besón y demás, ¿no? Entonces, son cuestiones para hablar en formas generales. Entonces, es con las partes del proceso, ¿sí? Es como una protección también. La víctima hoy es una parte reconocida del proceso y que eso lo dio justamente el sistema adversarial, que no podemos
en renegar de esa parte, que no hay que mezclarlo. En la dogmática se ha discutido mucho, hay muchas posiciones tomadas más que nada cuando empezó esto a tomar el artículo 83 en Provincia de Buenos Aires, que la víctima toma parte activa del proceso, y muchos autores decían, está bien, ahora son dos acusadores, está el acusador público, está el acusador privado, y eso violenta la igualdad de armas. Y que quizás en un principio a mí me cerraba, cuando leía eso me cerraba y como que decía, digamos, no está errado ese fundamento. Después empecé a entenderlo, que tiene que ver con otras cuestiones que no está mal, porque lo que se va a cuidar, obviamente que la parte del acusador, por una cuestión de este sistema de garantías en el cual estamos inmersos, de que estamos obligados supranacionalmente, tiene que cumplirlo sí o sí. Entonces, para superar ese grado de duda razonable, como queramos llamarlo, va a tener que superar esa etapa. Entonces, que haya un acusador privado y el público, siempre y cuando, digamos, se respete el debido proceso para las partes, puede ser viable que haya una... Bueno, puede ser viable, no, es viable y hoy en día está así reconocido. Entonces, el filtro, siempre lo que va a pasar es que en esas partes, la parte más débil, siempre va a estar la posibilidad de que un inocente sea penado y culpado. Hoy no vamos a entrar en todo lo que es la parte de historicidad, que voy compartiendo unas historias con todo eso, de la importancia y la razón de ser de que el sistema de garantías tiene que existir, ¿no? Aunque nunca es malo, siempre digo, recordarlo y tenerlo presente, pero hoy no va a ser el objeto de esta charla, que autoriza el Estado de darlo, por ejemplo, autoriza cuando de la base de poder establecer un código penal. Entonces, al existencia de un código penal, ahí hay política criminal porque están estableciendo tipos penales que forman parte de una sociedad y que ponen en riesgo esa paz, esa armonía para convivir. Entonces, desde ese punto ya está habilitando la política criminal. Después, es un tema largo, y me encanta esa política criminal, que lo he estudiado mucho con Binder, porque una cosa es el Código Penal, ¿no? Que obviamente que existe, que tiene que estar previo al hecho consumado, todo lo que ya sabemos del artículo 18, pero también a veces, bajo esa excusa de política criminal, hay que ser muy cuidadoso para no vulnerar o salir a la cacería, puede ser por cambios políticos, cuando cambia un partido al otro para poder jugar el pasado y más cuestiones, que no se inventen normas bajo el pretexto de política criminal para salir a violentar garantías o lo que no está escrito. Bueno, la Constitución Nacional, en primer lugar. Obviamente que en ese orden, vamos a hablar del artículo 72, inciso 22, de la Constitución Nacional, nos va a habilitar a lo que va a ser los tratados internacionales. Esto es importantísimo porque a veces, yo sé que parece como bastante básico, ¿no? de esto, pero créanme que no sé si acá, hay francos acá, si ejercen la profesión o lo que tenga que ver, que pareciera que a veces una audiencia, más que nada, que tiene que ver con las libertades, que ahí hay un montón de tratados internacionales, fallos de la Corte Interamericana, perdón, y que a veces pareciera que están olvidados en ciertas jurisdicciones, ¿no? Entonces, sí, es cierto, lo podemos ver en el derecho procesal 1, lo podemos ver en donde sea. Pero créanme, cuando empezamos a litigar, nos encontramos con cuestiones y con fundamentos que no tienen nada que ver con todo esto. Porque no lo escuché yo muchas veces así en la facultad, que tiene que ver que el debido proceso, el sistema de garantías, no va a ser orientado solo para salvar al culpable de un delito, ¿sí? Lo que viene a hacer el sistema de garantías es justamente a salvar y a proteger a todo inocente o al que es declarado culpable que se le aplique una debida pena. Entonces, eso es algo fundamental. Por eso mismo también la víctima pasa a tener una parte activa del proceso penal por esas cuestiones. Y estos filtros que van a estar para poder decir que fulano es culpable o digamos, que le corresponde una pena, tiene que ver con ese cuidado excesivo de que un inocente no sea culpado o condenado. Y esto parece como que uno lo tiene como que es algo como un cuento, y no es un cuento, esto es algo que pasa a diario. Hoy hay condenados, digamos, yo tuve la oportunidad de participar en Innocent Project, un caso propio que llevé en su momento, y cuando empecé a conocer estadísticas y demás cuestiones, es terrible y asusta que pueda haber tantos condenados y además mucha prisión preventiva también, sin el grado de certeza que se requiere para poder avasallar a ese derecho de la libertad que es tan importante, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que litigarlas,
Y ahora vamos a avanzar un poco más porque hay una cuestión que yo lo puse como título del vivo que tiene que ver con la práctica. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver en la práctica que no están en el código de forma, no están en los tratados internacionales y no está tampoco en otras cuestiones. Pero vamos a seguir con este orden bueno, después puse con la constitución provincial de cada provincia, obviamente, que uno no le da mucha importancia, porque en realidad la importancia no está mal lo que estoy diciendo, ¿no? Eso después lo editamos y lo borramos. Sino porque es un poco, cuando uno lee el artículo 1, además, hablo de la provincia de Buenos Aires, que está bueno, está bien narrado, pero es un poco se desprende del artículo 18, 19 de la Constitución Nacional, ¿no? No va a decir algo nuevo, aunque también está bueno tenerlo en cuenta para fundamentar en pedidos y demás. Después, puse como punto traté de hacerlo como un poco escalonado. Constitución Nacional lo puse en primer lugar porque va a habilitar a los tratados internacionales. Creo yo que en la práctica tiene más peso los fallos de la Corte Interamericana que los fallos de nuestra Corte y demás, ¿no? Pero vamos a ir ordenando un poco por paso eso. Acá enganchado. ¿Cómo vamos? ¿Alguien? Somos un par, estoy contento ya, estoy contento. Entonces, una cuestión que vamos a poner en el punto D, que son las leyes y cuestiones que son del ejercicio profesional. Por ejemplo, acá vamos a meter un poco también a los peritos, ¿sí? a la abogacía, que tenemos un código de ética de cuestiones, que si bien no va a estar en el código procesal, digamos, en forma expresa algunas cosas, sí son cuestiones que van a enmarcar y van a condicionar también el proceso penal, ¿no? Que estamos hablando. Esa centralidad del proceso penal va también a influir. Entonces, el perito, por ejemplo, va a tener marcos normativos según la especialidad que tenga, según el colegio de psicólogos o el perito de balística, lo que tenga, normas que cumplir. Y, por ejemplo, también lo que tiene que ver con la administración de la custodia, por ejemplo, de una prueba y demás, que si bien hay una ley especial o que sea que lo va a tratar, son cuestiones que van a influir, ¿sí? Porque obviamente que algo más llevado a cabo de esa parte puede haber un planteo de nulidad o algo que va por ese lado. Alejo, querido, faltás vos. Después yo agregué los protocolos que tienen que ver con la policía de inteligencia, con otras cuestiones, que en forma secundaria, lo llamaría secundario, pero no es tan secundario, pero como que en ese orden de escalafón que pusimos, van a influir también en el proceso penal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque también un reglamento interno, por ejemplo, cuando vamos a una cámara Gesell, ¿sí? Hay una norma de que tiene que estar el niño del otro lado del mostrador, de la ventana, con un psicólogo idóneo que tenga experiencia en el trato de chicos o abuso sexual, depende del delito. Pero también va a haber protocolos que tiene que seguir la Suprema Corte, protocolos de UNICEF y otras cuestiones que no están en el Código Procesal Penal, pero van a estar como parte que uno puede cuestionar también. Si hay ciertas irregularidades o un condicionamiento que el perito está llevando al testigo, al niño incapaz o adolescente, hacia una forma y no está respetando los protocolos que tienen que estar, eso va a condicionar el proceso penal. Entonces, lo que voy es a eso, ¿no? A esas cuestiones que no van a estar escritas, pero si no estamos atentos y se nos pasa de largo y no lo planteamos, porque si bien puede ser planteado de oficio, ¿sí? Obviamente que como este criterio de objetividad que hablamos del Ministerio Público Fiscal, podría también hacerlo notar, pero bueno, no descansemos nunca en esa cuestión, porque hay, por lo menos, existen excepciones, no me gusta generalizar, siempre lo digo, pero a veces uno generalizar la forma más sencilla de bajar el tema, ¿no? a la práctica, lo que pasa. O depende, otra cosa que tenemos a este lado del mostrador, es que vamos a litigar siempre, vamos a ser contratados. Por eso a veces cuando uno habla, porque el fiscal siempre va a hablar de un criterio de acusador, el defensor oficial de la defensa, y cuando estamos de este lado, bueno, yo tengo causas, que estoy, por ejemplo, el ejemplo del delito contra integridad sexual o libertad sexual, me gusta llamarlo a mí, tengo de dos lados. Tengo el acusado y tengo también bastante víctimas. Entonces, esa cuestión, ver esos protocolos y demás, de los dos lados te va a ayudar. Primero, si está por lo de la víctima, hacer que esas cuestiones se cumplen para también no generar un pedido de nulidad. Por el otro, que nulidad es un tema aparte, porque cada tema que se nombra da para profundizar, porque también la nulidad por nulidad misma no corresponde, pero bueno, nunca falta, a veces, aunque hay principios que la nulidad misma, el gravamen tiene que estar
fundamentado y explicado y bajado de línea. Una cosa que no hay que hacer y que lo recomiendo es automatizar los pedidos, ¿no? Perspectiva de género, por ejemplo, o nulidades, lo que sea, no citarlo por el solo hecho, o sea, una mujer por el solo hecho de ser mujer, sino, digamos, lo que sea tratado con perspectiva de género por tal cuestión, porque está siendo vulnerada en esto, en, no sé, una causa no sé, de estupefacientes porque la utilizan dentro de un contexto de tal costumbre, o la mujer para tal cosa. Entonces, fundamentar, porque un error que se cae mucho es una denunciante mujer y se pone que se tenga en cuenta la perspectiva de género, pero no se fundamenta en dónde en qué cuestión se está siendo vulnerada esa persona. También perspectiva de género porque quizás lo más común, de eso puede pasar en otras cuestiones. Por ejemplo, la nulidad, decir, ese gravamen irreparable que vamos a hacerlo, que esa fecha que se puso mal en el acta del 308, digamos, ¿lo voy a pedir por pedir o realmente eso me causó un gravamen irreparable y tengo que fundamentarlo y estarlo? Porque si no, no es, los errores te lo van a tirar por la cabeza, porque digamos, la nulidad por nulidad misma no va a prosperar. Entonces, pero a la vez, cuando uno está al lado también de la víctima, plantearlo y verlo te va a hacer, porque si él no va a ganar en nulidad la defensa, sí va a hacer que ese planteo, con los tiempos procesales que la realidad tenemos, además de los mandatos que, por ejemplo, uno de los mandatos que hablamos antes, que el juez debe respetar los plazos para dictar la sentencia. Bueno, puede fallar, dijo Tuzán. Entonces, un planteo de nulidad quizás no vaya a prosperar, pero sí te va a hacer extender el tiempo del proceso y esa extensión del tipo de proceso puede afectar secundariamente a otras cuestiones. Testigos, que no, digamos que en juicio tarda más el tema de llegar en juicio, y los testigos ya del hecho al que se llega a la fecha de juicio pasó tanto tiempo que eso hace que el testigo que tenía tan presente todo, su vida continúa y pueda llegar a perder cierta cosa que aparecimos sus sentidos y pierda esa calidad probatoria. Que siempre tengan en cuenta la calidad probatoria, ¿no? Que es lo que más... Acá, una cosa, el punto E, que también está buenísimo verlo, porque son... En el chat alguien me lo dice si lo vio en la facultad o lo que sea, por lo menos yo no lo vi nunca, y que tiene que ver con los reglamentos internos, ¿sí? ¿Qué es esto? En la práctica profesional, por ejemplo, he contado un ejemplo que a veces, no quiero usar la palabra casta para que no suene partidario, pero que a veces la parte interna se acomoda, ¿sí? Se va acomodando a prácticas que afectan al sistema de garantías, a la igualdad de armas, que afectan a un montón de principios y que parecen ser chiquitajes o uno puede subestimarlo. Y no tiene que ser subestimado. Por ejemplo, volvemos al ejemplo. En pandemia se utilizó un protocolo que por ejemplo, en casi todos los departamentos, se utilizó esto de la distancia y ¿qué pasó? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Morón. En Morón se sacaba un numerito, uno iba abajo, un numerito que sacabas en la Fiscalía General, digamos, en la Mesa General de Entradas, sacabas un número, anunciabas que Fiscalía ibas y había un número que era para letrados y otro que era para gente en general, ¿no? Y eso, para mi punto de vista, afectaba ya la atención al litigante privado, que a veces tenemos que agarrar una ventanita así, que cuando uno, depende de la postura física de cada uno, te puede quedar chica para todo el mundo, y tenés que ver, te traen 5 cuerpos en una mesita, que suelo pedir una sala, lo que sea, para poder sentarme, para que yo tengo, a veces con el tema del accidente del auto, la cervical y la espalda puede joder, y tiene que estar ahí. Entonces imagínense cuando se empezó a agregar el tema del numerito, que era primero que se hacía una demora tremenda, y ahí es algo que uno no tiene que salir a pelear y a histeriquear y quedar como loco en todos lados, ¿no? Pero sí cuestiones de la práctica que empiezan a afectar. Entonces, esperás ahí media hora para cuando suban, te diga que está esto no está la persona, o te dan el expediente y lo veías ahí. Cuando pasa la pandemia, esa práctica continúa un tiempo. Ahora, gracias a Dios, ya la sacaron. Yo he planteado en el colegio ver ¿qué hacemos con esto? Porque no había una igualdad de armas. Y esas cuestiones de la comodidad que tiene la defensa o el litigante privado, tampoco hay que caer, digamos, esto que tenemos que estar respetando igual que los jueces, es una realidad, sabemos que no va
que quizás no pasa del todo, pero hay que hacerlo ver. Entonces, ahí presentamos una queja, yo hablé en el colegio vos un par de veces para que tenga fuerza, porque cuando decíamos, se genera una comodidad entre lo electrónico y el que no te dejaban pasar, que uno perdía también ese control que necesitamos tener del proceso penal, de lo que va pasando y tener esa inmediatez en el acceso al expediente. Como lo tiene también el Ministerio Público Fiscal, que lo tiene en su casillero, en su sistema electrónico, lo que sea, pero bueno, hoy se sigue utilizando el papel, por más que esté en el sistema SIM y demás. Entonces, esas cuestiones que son reglamentos internos, que para las mejores prácticas, que sacaron el tema del numerito, que la Fiscalía General lo sacó para la distancia y demás cuestiones, pero que después se extendió en el tiempo. Y eso perjudicaba bastante a lo que es la igualdad de armas. Y esas cuestiones también que tenemos dentro del reglamento interno, o no sé si ponerlo ahí, tiene que ver con las estadísticas a veces, que también que los ministerios públicos fiscales tienen que buscarse estadísticas para la efectividad de la acusación, es decir, cuántos, no sé, delitos por género elevó juicio, cuántos robos con agravantes, cuántas, no sé, así cuestiones con esto. Y a veces, ¿qué pasa con esto? Esto también genera una cuestión que, si bien no está en el Código Procesal, puede afectar el debido proceso. Y por ejemplo, en esta cuestión de la carrera judicial, de aquel que está peleando durante años un cargo, que está frenado y que si no se jubila alguno o no se hay un movimiento, que has clavado en auxiliar quinto, cuarto, la verdad que no sé bien cómo son los cargos. Eso también genera, y cuando el fiscal o la defensoría o el juez pone un tipo de zanahoria al empleado para poder sumar puntos y demás cuestiones, ¿qué pasa? Cuando uno está ahí queriendo ganar ese lugar, le va a pesar más el cumplir con ciertas estadísticas, el cumplir con cierto mandato de superior, con de casación o de cuestión, o del secretario, cuestiones que le va a pesar más esa parte que la defensa no moleste, esto, aquello, o cuidar la agenda, cuestiones que por eso te digo, que no va a estar ahí, pero que va a pesar más esa cuestión de cumplir con eso, que cumplir con las reglas, lo que están escrito y demás, para poder avanzar en mi carrera judicial, ¿no? Esta parte vertiginosa que tiene el poder judicial. Que no digo que pasa siempre, pero son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Que pueden perjudicar indirectamente. Esto Binder lo trata de otra forma de hablar con las cuestiones, pero yo lo representaba en esto, ¿no? En el hecho de cuidar mi lugar y querer que digan, che, pará, esto no está ahí. Entender también que la defensa tiene la misma característica, y que somos veedores de las garantías constitucionales, es algo que te empodera, que te da carácter. Y cuando ves también que eso produce resultados, más todavía, ¿no? Cuando produce resultados que puede caer en una. Y con esto yo aclaro siempre, ¿no? No que yo voy peleando tampoco porque tengo buena relación, en líneas generales trato de llevarme bien, pero todo tiene un límite, ¿sí? Una cuestión que uno se pueda dar una charla, por ejemplo, a ver, una práctica también, que esto que hablamos recién, estas cuestiones son prácticas que no van a estar en el Código Procesal, ni en ningún lado, pero por ejemplo, cuando vas a tratar un abreviado, vas a negociar un abreviado y te dice, mirá que si no aceptás los 6 años, yo voy a ir al debate, te voy a pedir 18, te voy a pedir 15 años, te voy a pedir, saludos, hola Doris, te voy a pedir, entonces, esa cuestión también, es esa parte que no está autorizada, uno puede entender que en cierta parte hay que usar un poco de sentido común, ¿no? Pero cuando eso se transforma en una cuestión no está bien. Entonces también hay que plantearlo, pararse y ver que eso se transforme en una suerte de coacción, ¿no? De decir, si no acepto esto, estoy atrás manos. Entonces, hay que verlo. Y eso también tiene que ver con el tiempo y la experiencia en que a veces no hay que dejarse también apurar. Esto es una negociación, ¿no? Como todo. Que dejarse apurar por eso, con el temor de si voy a juicio y puedo salir todo mal, firmo un abreviado. Entonces, esas son cuestiones que hay que verlas con finura.
Después hay cuestiones que son también más que nada de código de la práctica. Por ejemplo, está mal visto en tribunales y que en cierta forma lo puedo entender cuando uno, puedo entender que esté mal visto cuando uno va a formular un acuerdo para un juicio abreviado, ¿verdad? Y después sale la resolución y lo apelo y me voy a cadación para... Entonces, a esas cuestiones, como decís, que está ahí. Distinto es, yo hace un tiempo apelé un abreviado, ahí me llega, digamos, la consulta ya con digamos, siempre está bueno en la práctica agarrar los casos de entrada para poder establecer su línea de defensa, sí, o teoría del caso, mejor dicho, porque siempre hablamos de los lugares, desde un principio empezar a construir toda esa parte de ahí. Y esta vez agarré una causa que ya había llegado con sentencia, con plazo de apelar, y cuando veo el abreviado, fue un abreviado que me llamó mucho la atención. Primero que haya sido aceptado por la defensa, y en segundo lugar, en que haya sido firmado por el tribunal. En esa cuestión, no voy a hablar ni de qué causa era, ni de la cuestión, veo que se había hecho entre todos los imputados, que era una banda, todos habían abreviado por la misma pena, por la misma pena y tiempo, sin importar quién era, quién tenía antecedentes, quién llevaba un rol, digamos, más activo en el modus operandi y el delito, quién tenía el agravante por ser policía, quién tenía... Entonces, todas esas cuestiones, como que vi que en ese abreviado se había violentado ciertas cuestiones de congruencia y demás. Entonces, yo sí, pero después capaz vamos a ver que lo que no estaba bien cuando uno es el mismo litigante, que a ver, que a veces uno puede ser estratégicamente que se asegure una pena, que asegura una pena porque después no se va a poder bajar de eso y después apele. Son cuestiones, igual me fui un poco por las ramas ahora con todo esto, pero en la práctica hay varias cuestiones que pueden... Otro punto, la jurisprudencia. Jurisprudencia, tema importante también, porque a veces, por lo menos, digamos, que a mí en la práctica también me ha pasado en principio decir, hasta qué punto es vinculante, ¿no? Cuando la jurisprudencia y demás cuestiones. Entonces, que esto en la Corte no ha sido muy clara en estas cuestiones, y siempre quedó como en un limbo, pero obviamente que la Corte, a tener una cuestión de revisión del sistema digamos, de lo que es la Constitución Nacional, que se respete sí, voy a decir foro federal, cuestiones básicas de control de constitucionalidad, perdón. Entonces, eso hace de que un fallo, una jurisprudencia de la Corte Suprema, tenga cierta idoneidad para que los inferiores continúen esa idea. Pero no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio, porque si no, imagínense que con esa cuestión sería como medio automatizado todo. Entonces, cada hecho es un mundo y cada hecho merece su fundamento y su investigación y su verdad y sus pruebas, su marco probatorio y su debido proceso para poder llegar a esa verdad y ver, y obviamente que se va a utilizar ese fallo de la Corte de casación o de Cámara Departamental, depende de los rangos que pongamos, como fundamento de nuestro pedido, ¿no? Pero no va a ser, digamos, no tenemos que citarlo, eso también es fuente, eso también es parte del derecho procesal, ¿sí? Porque va a ser lo que vamos a usar como fundamento. Muchas veces, es más, no hay que tampoco sobreabundar, ¿no? En esa posición, hay que citar con 2, 3 jurisprudencias que fundamenten y tampoco caer, yo también lo recomiendo, que uno lo va evolucionando con el tiempo, en creer, porque puse un parrafito de 3 renglones y después cité 10 fallos que hice un recontra o una posición de elevación a juicio o una morigeración o la peleé re bien. Entonces, creo que también está bueno tener criterio propio, ¿sí? Y respaldarlo juntamente con la jurisprudencia y demás. Lo que sí va a tener más obligatoriedad van a ser aquella jurisprudencia de la Corte Americana de todo lo que tiene que ver con la parte de la visión supranacional. ¿Por qué tiene el último rango que va a interpelar si se cumplió un debido proceso, un sistema de garantías, va a ser justamente la Corte Interamericana. Entonces, o los fallos que se hagan que tienen que ver con la aval de Patos José Costa Rica, y más cuestiones que están así, que están, digamos, en ese rango.
Entonces, lo que baje ahí, al ser el superior extremo que va a controlar todo eso, ya ahí sí, y que está fundamentado en el 72, en el artículo 75, inciso 22 y más cuestiones, reconocido por la Constitución Nacional, ahí sí esa jurisprudencia va a tener una obligatoriedad distinta y fundamentada en la Constitución Nacional de esa autoridad que tiene, ¿no? Y esto está bueno remarcarlo, porque cuando uno lo cita a este tipo de fallos, hay que remarcarlo y justamente hacer saber esto, ¿no? de que está ahí. Entonces, no hay que dejar de lado, en las páginas de la Corte y demás, en la Corte Americana y demás, vemos que está actualizado lo que son los fallos y las nuevas, también los informes que se hacen, las comisiones y demás cuestiones, hay que tenerlas presentes, no hay que dejarlas pasar por alto y con una importancia suprema de todo eso, porque muchas cuestiones que pasan cuando a veces se agarran de la pena en expectativa, por ejemplo, para poder fundamentar una prisión preventiva, pero cuando no hay ni siquiera un indicio de entorpecimiento de la investigación, de un indicio, un peligro de fuga. Entonces, solamente, y esto sí hay fallos de la Corte Interamericana, que va a decir que solamente el criterio de la pena expectativa no es suficiente para poder fundamentar eso. Pero si no lo sabemos, si no lo ponemos, y vos lo lees en el derecho interno y demás cuestiones, uno dice, bueno, pará, la pena expectativa es un peligro de fuga porque la persona se representa que si le cae una condena le va a dar ganas de fugarse. Y solamente eso no es suficiente. Tiene que estar acompañado de, por ejemplo, y acreditado sin la causa, hubo citaciones que no se presentó, pericias que el imputado no se presentó y no justificó, porque también puede pasar que no se presentó y está justificado debidamente con medio idóneo, certificado médico, cuestión, internación, lo que sea, ¿no? Lo que esté dentro de... Entonces, eso es importante tenerlo. De derecho es que cuando entra en conflicto todas estas cuestiones que van a abarcar el proceso penal, ¿sí? Este dique que va a proteger el debido proceso, ¿cuáles son los principios? Esto justamente lo subí en Historia anoche, que lo puse en el texto, no están obligados a leer todo lo que subo, pero que hablaba, cuando estén en conflictos estas cuestiones, hablamos desde lo máximo que tiene que ver el Código Procesal Penal y después de las costumbres judiciales, de las leyes que van a reglamentar las profesiones de cada perito y demás. ¿Cuál va a ser? Cuando esté en conflicto todas esas cuestiones, esa ponderación de intereses, de derechos que va a haber, siempre va a prevalecer la que garantice el favor rey, ¿sí? Y la última ratio del proceso penal. Que como bien nos dice el maestro Binder, no hay que confundir esto con el principio de inocencia, porque el principio de inocencia tiene que ver con una cuestión del proceso penal, de estas características se va a pedir al Ministerio Público Fiscal de los rangos para poder primero acusar, notificar el 60, después para poder citar a declarar al imputado en su primer acto de defensa. Son distintos grados que se va a tener que ir superando el fiscal de probabilidad o de que haya sido responsable del hecho. Entonces, eso tiene que ver con el principio de inocencia. Pero el favor rey y la última ratio tiene que ver con esto de la mínima intervención de cuestiones que esto está reconocido también por los tratados internacionales. Entonces, cuando estén en conflicto esos intereses, va a prevalecer siempre lo que favorezca al imputado, ¿sí? Lo que favorezca al imputado, que favorezca a esa persona que todavía es inocente. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien en claro. Lo que va, y como lo digo siempre, no tiene que ver solamente con el hecho de defender, vos defendés a los chorros, no tiene que ver, porque nos quejamos, pero cuando te caiga una falsa denuncia, cuando caiga o una sospecha, digamos, hay un montón de casos que puede ser implantada una prueba, plantada, mejor dicho, una prueba, buscar una falsa denuncia para conseguir un beneficio tanto en otro fuero, entonces otras cuestiones. Entonces, cuando estén en conflicto esas cuestiones, lo que va a favorecer siempre es el favor rey, que tiene que ver lo que favorezca al imputado y también a la cuestión de la última ratio, que también se relaciona esto con el criterio de objetividad que tiene el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Que si cuando hay esto que hablamos tantas veces, que si hay una salida alternativa, si hay una cuestión menos violenta para poder la insignificancia también del hecho, ¿sí? Cuando la pena natural supera a la pena positiva. Entonces hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a plantear y que esas cuestiones van a estar
también en las normas supranacionales, ¿no? que va a estar ahí. Es una aventura divina, el proceso penal, que hay que también animarse y a creerse el rol que nos toca a nosotros en este sistema democrático, ¿no? Si dejamos más allá de los buenos funcionamientos que hay en la justicia y los buenos funcionarios que hay, como para no poner todo en contra, también hay cuestiones que violentan, ¿sí? que violentan y van en contra de lo escrito. O sea que en esas cuestiones hay que tenerlo. Esto cuando se maltrata a un testigo, esto yo lo conté ya muchas veces, que me llama atención, que cuando pedimos esta recusación del Ministerio Público Fiscal, de creer que acá en mi jurisdicción, acá la regla la pongo yo. Hay cosas que no hay que permitirlas, y también eso tiene que ver con toda la parte inquisitiva que prevalece, y yo siempre pongo el ejemplo de Terminator, que lo dije ya muchas veces, y lo digo hasta hartazgo, de que a veces que esa forma, esa costumbre que tiene que ver con el ego, con lo vertiginoso y todo, se transforma en distintas formas, se va agarrando, por más que tengamos un sistema acusatorio adversarial, que estemos hoy, gracias a Dios, avanzando en el juicio por jurados y un montón de cuestiones, no quiere decir que, porque el título se llama acusatorio adversarial, no hayan costumbres inquisitivas y que pasan más de lo normal. Porque antes era en la figura del juez, el juez de instrucción, que era el amo supremo de todo el proceso penal. Hoy, en el sistema acusatorio, si bien va a ser el Ministerio Público Fiscal, estamos bien con el tiempo. Esa costumbre se puede traspasar también al Ministerio Público Fiscal, justamente. No quiero poner casos ni nombres para no quedar tampoco ni como chupamedias, ni tampoco como en cuestionador de todo, pero hay fiscalías que trabajan muy bien y que también no hay que negar tampoco que a veces la realidad de los turnos y otras cuestiones hacen que la calidad del trabajo bajen, y que no tiene que ver con la calidad con la calidad del fiscal o la fiscal, ¿sí? Tiene que ver con otra cuestión, con la realidad. Pero eso, por más que uno pueda entenderlo, tampoco puede justificar que una prisión preventiva esté durante 7 años, como hace poco lo vimos en un fallo y que se intervino y que gracias a Dios se pudo solucionar, que está ahí. Entonces, eso es que quede claro. Una cosa es comprender la realidad de funcionamientos sobrepoblado de cuestiones, y otra cosa tiene que ver que... No, jamás. Al contrario, en el Ministerio Público Fiscal no me meto. Sí, cuando tengo que hacerlo, lo hago, pero tiene que ver con eso. Una cosa es sentarse a conversar y entender una cuestión, y otra cosa es imponer reglas. Y por ejemplo, grabarlos y compartirlos en algún momento. Con la lectura, ahí tiene la tarea mi programador, León, que va a hacer unos de los casos que tengo que dar ejemplo de la planificación de caso penal, que va a hacer unos videos para explicativos de eso. Una vez que lo publique, sigo con la lectura. Bueno, creo que estamos todos, nadie dice nada. Nos despedimos. Bueno, gracias por sumarse. Espero que haya sido claro. Quizás a veces yo en las cuestiones no me van a escuchar hablar tanto del artículo tanto y cuestión de ese lado, sino ir a algo en general que tenga que ver con estas cuestiones de práctica y de importancia y de no dejarnos avasallar. Y más cuando uno está más arrancando y lo que sea, de tener esa contención de respaldo. Así que bueno. Chicos, gracias. Nos vemos y hasta la próxima.